Ahí va. Perfecto. Bueno, vamos a compartir entonces pantalla. Seguimos con la parte de abdomen, que bueno, ya estábamos en colangio. Ahí está. Partimos. Muy bien. Bueno, entonces, lo que veíamos de este estudio en particular era que es muy parecido al abdomen y que nuestro foco de atención va a ser las vías biliares, como veíamos. Entonces, lo que estábamos hablando era acá de la programación. Cuando hablamos, por ejemplo, de radial, hablamos de que, imagínate una secuencia en la cual un corte vos vas a presentar, mejor dicho, una estructura, la vas a presentar en giros, en giros hacia un lado o hacia el otro. Ahí, de eso hablamos cuando decimos o utilizamos la palabra radial, de que desde un centro, desde una base, que ese centro por lo general va a ser justamente el colédoco, estudias toda la estructura y al mismo tiempo esa estructura la va girando de un lado al otro. Y eso hablamos de radial. Después, cuando decimos volumétrico, bueno, son muchos cortes, todos unos al lado del otro seguidos, para después hacer una reconstrucción en base a esos datos que fuimos obteniendo. Después esto, el estudio requiere gatillado y además también, fíjate que dice abarcando vesícula biliar y el páncreas. El páncreas lo tenés así, discurre acá, así como una especie de, ¿cómo decir?, como de gancho, el páncreas. ¿No? Pero tenés que estudiar todo el páncreas, porque dentro del páncreas también hay otro conducto, que es parte de la vía biliar, que tenés que estudiarlo sí o sí, que es el intermediario ese de Winzburg, que está metido dentro del páncreas. Entonces, fíjate, por eso es que discurre de esta forma la programación. Pero, ¿qué es lo que te va a dar? Esto es, obviamente es a modo ilustrativo, ¿no es cierto? Porque todos los pacientes tienen diferencias anatómicas. Pero siempre que te entre la vía biliar, o sea, lo que sería parte de lo que es el colédoco mínimo, y después el páncreas, que te entre todo el páncreas para lo que sería volumétrico. ¿Mm? Si no, te estás comiendo algo y ese estudio no tendría la calidad que es necesaria. Después, ¿qué más? Otras cosas a decir también. En algunos lugares se van a encontrar con que si tienen que hacer una colangioresonancia magnética, al paciente antes le dan para tomar 2 tacitas de mate cocido, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué mate cocido? Bueno, resulta que el mate cocido tiene un elemento, tiene presente el manganeso, que tiene un efecto, como decir, de contraste negativo respecto, digamos, a la señal. Entonces ayuda, favorece a aumentos de la señal de los líquidos, por ejemplo. Entonces se le suele dar al paciente antes 2 tacitas o bueno, o una sola grande, ¿no es cierto?, de mate cocido para que tome, para que ayude a la imagen. En otros lugares lo que hacen, también que lo he visto, que preparan una solución, o sea, agua, y cuando se encuentra que hay pequeñitos, ¿cómo decir?, restos de gadolinio dentro de lo que se fue usando en el día, ¿no? Lo vuelcan también y se lo dan, con la misma intención tratar de disminuir los tiempos, hacer, como decía, aumentar el contraste en la imagen, como para que quede un poquito mejor respecto a lo que es el líquido, ¿no es cierto? Y que haya un contraste positivo y negativo. Eso es como decir una preparación previa. No pude nunca, digamos, durante mi tiempo, o sea, una cosa que lo que quería hacer era justamente eso, era testear. Lo que pasa es que necesitas mucho tiempo para poder testear si esto realmente es así, si efectivamente es así. Entonces, la idea de tratar de era hacer una colagio sin, o mejor dicho, sin toda esa preparación, con mate cocido y después hacerla con. Pero bueno, nunca tuve la posibilidad de poder testearlo fehacientemente si esto que realmente ayuda. Pero bueno, es algo que se hace. Así que se los menciono por si las dudas se lo encuentran ahí presente. Después otra cosa que no tiene nada que ver, pero miren esto, qué lindo que discurre acá. El uréter. Cuando veamos lo que es uro, ya les voy a decir por qué, va a decir qué lindo, por qué hizo este comentario, porque es extremadamente difícil sacar los uréteres así llenitos, como estamos viendo acá. Pero bueno, volvamos aquí a la colangio entonces, recordad que te entre siempre bien todo la vesícula y además el páncreas. Tiene que entrar sí o sí
en ese volumétrico. Mirá, esta es una programación de lo que te decíamos anteriormente, de un radial. Un colédoco ya operado, el mismo que estábamos viendo anteriormente. ¿No? Después acá, por ejemplo, tenemos el otro conductito, el del páncreas, fíjate ahí, el intermediario, que lo verías aquí, este, que está acá. Después esta vía biliar que estás viendo, en este caso, está obviamente aumentada de tamaño. Fíjate, ¿no ves? ¿Por qué? Porque hay justamente algo que la está obturando ahí abajo. ¿Ves? Tienes un vacío de señal acá, corresponde justamente a un litro, que está tapando la vía, o sea, para que todo esto desemboque en el duodeno, como ves. Entonces todo esto se acumula por encima. Fíjate la cantidad de la vesícula inmensa, cómo está toda llena. Después decís, ¿cómo haces la programación de lo que es la radial? Como te decía anteriormente, te la va a dar el colédoco. Te posicionas justo en el colédoco, en el centro del colédoco, y ahí estirás las diferencias y los cortes como para poder decir, bueno, desde esta base hago todo el árbol biliar y al mismo tiempo también genero vistas en diferentes ángulos. ¿No? Cortes, 9, 12, 15, no importa, los que quieras, ¿sí? Cada uno más o menos por apnea te puedes hacer uno. Me dejó 8 por respiración, puedes hacer uno, porque es como decirle un single shot. Lo tira, tac, tac, así. Entonces vos vas viendo la respiración y lo vas haciendo manualmente. Y si no, lo puedes hacer todos de golpe. Respire de golpe, suelte todo el aire, no respire, tan, 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 y hacer la adquisición de esta secuencia. ¿Cuánto dura? 20 segundos. Ahora, el que no va a durar 20 segundos es este, es el volumétrico. Este ya te va a durar unos 7, a veces 9, dependiendo cómo, posiciones, bueno, la cantidad de cortes y demás. ¿Ves? No es necesario recordar todo el hígado, pero sí toda la vía y el páncreas, ¿eh? ¿Qué más? Seguimos pasando entonces. Bueno, acá parte de anatomía y cómo está más o menos distribuida lo que es toda la vía biliar en sí. O sea, los conductos hepáticos, por un lado, acá parece que ves el cístico, no se ve muy bien cómo llega a contactar justamente con la vesícula, pero este sería el cístico, el hepático común, cuando se juntan forman el colédoco. Y aquí parte del pancreático que también no tenés que meter. Los dos van a desembocar en canícula mayor y menor. Ahora, ¿cuál en cuál? No me acuerdo, pero desembocaban ahí, justo en la segunda porción del duodeno. Entonces, cuando se produce alguna obstrucción, experimentará síntomas, como decíamos anteriormente, dolor y demás en el flanco, también estos cambios, ¿no es cierto? A medida si esta obstrucción lleva tiempo, cambio coloración de la piel, esta tríada que veíamos hablando también, y obviamente que es una urgencia. Este paciente necesita sí o sí el diagnóstico y después el tratamiento para eso, para justamente sacar. Acá vemos litos, ¿eh? Un acúmulo, varios dentro de lo que es la vesícula. Otras cosas también para la preparación previa al paciente, se les trata de decir, porque a veces no cumplen con eso, porque uno lo ve, que también esté en ayunas el paciente. Se necesita, se requiere un ayuno. Aproximadamente unas 6 horas, 4 o 6 horas, como para que el contenido de la vesícula se encuentre llenita, mejor dicho, no haya un vaciado de esa vesícula. Eh, por lo general, los dulces, hay comidas que son que tienen una característica que, digamos, automáticamente es como algo que nosotros no lo manejamos, nuestra conciencia no lo maneja, lo hace solamente el cuerpo. Cuando siente, por ejemplo, un chocolate, automáticamente hay un vaciado de la vesícula. Entonces también por eso se trata de decir de que haya mm, unas horas de ayuno para tratar de encontrarnos con una vesícula llenita. Acá estamos viendo una vesícula que está llena de piedras, es un cascabel, todo, todo lleno, ¿ves? Y acá uno justo salió, tac, y te miró ahí. Cálculos compuestos por colesterol, compuestos por bilirrubina. Por eso decíamos anteriormente de que la ecografía te puede detectar una dilatación de la vía, pero no en sí mismo en dónde está esa obstrucción. ¿Por qué? Porque no se ven apenas, no generan ni sombra a veces, entonces no se puede establecer en dónde está esa obstrucción. Y bueno, la resonancia tiene esta característica que sí, que puede establecer. Entonces, esta, por ejemplo, es una radial. Y acá, bueno, algunos casos, por ejemplo, cómo se originan y demás, es como que a veces es entrar en detalles, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, cuando tenés la obstrucción está acá, lo que sería parte del cístico,
paciente solamente experimenta ese dolor, hinchazón, y obviamente hay que sacárselo y se le termina sacando la vesícula, ¿sí? O, por ejemplo, una coledocolitiasis, una colangitis, cuando ya está el coledo construido. La triada de Charcot que te decía, o el síndrome coledociano. En su mayoría, al diagnóstico lo vas a encontrar con esta palabra. Te van a decir resonancia magnética de abdomen, ¿sí? Y el diagnóstico va a ser síndrome coledociano. No le van a poner ni coledocolitiasis, muy raro que te encuentres con algo así. Pero siempre síndrome coledociano como diagnóstico presuntivo para el estudio. Algunos casos, fíjate como piedra gigante. Este paciente ya está operado. El paciente no es normal, ya tiene así. Fíjate cómo lo lindo que se ve, porque parece como un árbol, parece una especie de ahí de bonsai. ¿Por qué? Pero que está todo lleno, obviamente, de bilis, todo esto. Parte del hepático, como te decía, del pancreático no puede faltar, por eso siempre tenés que cortarlo también. Y el tamaño que tiene este litro, ¿cierto? Entonces, el tratamiento por esta vía es endoscópica retrógrada para poder sacar ese litro que está ahí. Y lo otro que nos queda mencionar también es esto que decía anteriormente, cuando hay compresiones de la vía biliar por un tumor, por ejemplo, en este caso. Estás viendo acá todo el tumor, gigante. Estás viendo este tumor pancreático inmenso, mira lo que es. Como obviamente dura absolutamente todo y está todo lleno está toda hasta cambiar anatomía desplazado. Fíjate la característica que tiene este tumor, que es como todo lobulado, ¿sí? Y crece, 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 se expande, no se mete dentro. O sea, este es más de carácter como infiltrativo, ¿no es cierto? Es más chiquito, más pequeño, pero se mete dentro de las otras estructuras, o se infiltra todo lo demás, o sea, que puede decirse que es hasta más peligroso este que este. Este crece, ¿sí? Y lo que así comprime, obviamente, desplaza y comprime. En cambio, este otro se mete por dentro. Entonces, la colangioresonancia magnética va a ser un método de diagnóstico y seguimiento para pacientes con patología hepática y pancreática. O sea, ya sea para el diagnóstico y al mismo tiempo después también para controlar qué pasó después ya de la cirugía, ¿no es cierto? Bueno, o el tratamiento y demás. Se utiliza también la colangio como método, digamos, gold estándar. ¿Qué más decir sobre esto? No mucho más. Vamos a para lo que es la uroresonancia. Ay, Dios. Acá, este es uno de los estudios más complicados, puede decirse que es el más difícil para poder hacer la resonancia, porque requiere, esto que le decía anteriormente, sacar toda la vía biliar, la biliar, escucha, urinaria. Y justamente los uréteres son unas cositas delgaditas que bajan así, que transportan, digamos, lo que es la orina, ¿no es cierto?, hasta la vejiga. Y son apenitas, unas vainitas, y tenés que sí o sí sacarlos. Entonces, a veces se puede llegar a complicar este estudio. Va a requerir contraste. En el caso de que requiera contraste, la diferencia va a ser de que las cuatro fases del dinámico, en vez de hacerlo en planos axiales, como veíamos para un abdomen normal, van a ser en plano coronal, ¿no? Esa es una diferencia técnica a la hora de programar. Después, preparación previa, eso que estás viendo ahí, dice preparación con furasemida. La furasemida es una medicación que se utiliza para tratar de inducir a que el paciente genere pis, o sea, que aumenta la excreción, ¿cierto? Entonces, la función esa de que excretora. 1 miligramo suficiente, y además también hay que darle líquido a ese paciente para que justamente sus riñones trabajen y nos muestre una vía biliar llena de excreción, o sea, de toda esa urina bajando por ahí. Entonces esa separación previa es importante, pero también incluye como un factor técnico, más que como un factor necesario para hacer un estudio de estos. Sí, puede ser que en lugares donde ustedes vayan o conozcan, no hagan esta preparación, no utilizan esta técnica. ¿Por qué? Porque no es necesaria en sí mismo. Esto facilita la imagen. Además, también la furasemia tiene este efecto de que obviamente induce, ¿no?, a la excreción, hace también de que los uréteres se dilaten. Entonces quedan un poquito más gruesos, se pueden ver en la imagen. Ni hablar después de todo el líquido que le vas a mandar, 50 mililitros de solución fisiológica, justamente para hidratarlo al paciente, y además también es consecuencia de la inyección
de furasemida porque necesitas que sí o sí ese paciente esté hidratado. Además, también hay que tener cuidado con pacientes hipertensos, por ejemplo. Si son hipertensos, la furosemida no usarla. Bueno, tiene ahí sus, como decir, sus bemoles, pero no necesariamente tiene que ser así. Pueden hacer una resonancia con lo mejor, como decir, parámetros técnicos necesarios como para poder mostrar toda la vía urinaria, pero no necesariamente con esta medicación. ¿Sí? Esto facilita el estudio. Entonces, secuencias similares que se obtienen, ¿no es cierto? Porque veíamos algo muy parecido, ¿no? Veíamos todo esto, ¿no es cierto? Todos conductos hiperintensos y después el resto prácticamente todo borrado, ¿no es cierto? Así no hay señal ya en ningún lado. Entonces podemos decir de que son secuencias T2, con un T2 muy largo, lo suficientemente largo como para que queden solamente los líquidos y el resto de los tejidos no te emitan ningún tipo de señal. Entonces son las mismas secuencias. Puedes usar exactamente las mismas secuencias para un euro que para una colangio. La diferencia obviamente va a radicar en que cuando decíamos de estudiar la vía biliar, teníamos que agarrar toda la vesícula y agarrar el páncreas, por ejemplo. En este caso, vamos a tener que agarrar los riñones, o sea, todos los riñones y toda la vejiga. Las visiones de partes posterior de lo que es donde los uréteres ingresan a la vejiga, que se conoce como el trígono, también es buena práctica mostrarlos. Entonces quiere decirte que cuando hagas esta radial, hagas la suficiente cantidad de cortes como para poder mostrar también la parte posterior y la desembocadura de los uréteres. Fíjate cómo acá tenés parte de lo que es el uréter izquierdo, pero el derecho brilla por su ausencia, no está. Vos decís, ¿dónde está el uréter derecho? Vos decís, bueno, qué sé yo, no sé, por acá, estaría por ahí, ¿no es cierto? Una de las buenas formas, lo vamos a volver a ver si lo encontraba, no, ya no sé ni acá imágenes, pero te voy a mostrarlo acá, en esta parte de este sagital. Una de las buenas formas de poder encontrar los uréteres y ver cómo discurren, ¿no? Es encontrar el psoas ilíaco y tratar de seguirlo a ese psoas. Entonces ahí ya vas a encontrar parte de lo que es el urétero. No sé si sería algo de esto, necesitaría otra imagen más, pero bueno, más o menos también seguiría la estrangulación. Entonces vos fíjate, tenés el riñón más o menos por acá, está bien que está toda distorsionada, en este caso la anatomía, pero tendrías que hacer un coronal a todas las vías biliares bastante alto, bastante grande. Entonces necesitas sí o sí mucho FOB y se te va a ir un poco el tiempo. Pero es una de las buenas formas de tratar de identificar el psoas ilíaco y vas a ver que justo el uréter discurre por ese lugar, para poder sacarlo y obtener más o menos algo así. O decís, bueno, a ver acá, uréter, ay, ¿dónde está? Y acá también, ¿dónde está? ¿No es cierto? Pero bueno, está ahí, ¿no es cierto? Porque tenemos parte del líquido también que sigue viniendo. O sea, quiere decir que esa vía está permeable. Estamos mostrando algo ciertamente incompleto, pero al mismo tiempo también decimos que está permeable. ¿Por qué? Porque ves acúmulo de líquido en la parte posterior de la vejiga, ¿no es cierto? Entonces, fíjate la cantidad de cortes, mejor dicho, el tamaño y la cantidad de cortes que vas a necesitar para hacer laburo. Ni hablar también de lo que es todo el abdomen en sí en general, porque acá sí o sí también vas a tener que hacer pelvis, vas a necesitar también ver esa pelvis cómo está. Entonces, lo mejor que puedes hacer es tratar de que los coronales, por ejemplo, planos coronales que hayas sacado, te incluyan ya pelvis, cosa que vos digas, tengo toda una misma imagen, riñón, uréteres y vejiga, entonces puedes hacer toda la planificación sobre ese sagital. Y después en la parte de los axiales apoyarte, o sea, es decir, bueno, vos vas a poner el paquete de cortes, vas a ir mirando sobre el axial hasta dónde vas a estar cortando, si te entra todo bien la parte de lo que son las partes piramidales, ¿no es cierto? De lo que es la corteza renal, que te entre todo, ¿no es cierto? Todo el vaciado hasta lo que es la pelvis, o sea, lo que son las partes de los cálices, ¿no es cierto? Toda esa parte hasta la pelvis renal. O sea, que no te cortes nada, que las angulaciones estén bien correctas, que sigan ese músculo que yo te dije, el psoas ilíaco, y ahí difícilmente te la pierdas. Y utilizando, bueno, la furasemida y cantidades de agua, o bueno, solución fisiológica, me favorece que sea mucho más fácil poder sacar esa vía urinaria completa, como más o menos estás viendo ahí.
¿eh? ¿Qué más? Acá tenemos el entero, pero me quedó, bueno, si me llevo a acordar de algo más, le digo. Otra de las variantes también de abdomen, que se estudia por resonancia. Enteroresonancia. Enteroresonancia se referencia a lo que es el intestino delgado. Y el por qué, digamos, por qué se pide este estudio para estudiar, o sea, para mirar ahí lo que está pasando en el intestino delgado. Patología inflamatoria, enfermedad de Crohn, por ejemplo, es uno de los casos típicos de que después se pueda llegar a pedir un entero para resonancia. Después este estudio sí que requiere una preparación previa bastante importante. Varex, 2 litros, empieza a tomar a la noche, ¿no? Después se sigue tomando mientras el paciente está en la sala de espera, más o menos unos 30 minutos antes. O sea, el paciente tiene que estar bien hidratado, bien lleno de líquido. Con este estudio lo que pasa es que el paciente llega, hizo bien su preparación, porque uno ve que la hizo bien, pero a veces no es suficiente. Entonces necesitas que sí o sí este paciente siga tomando líquido para poder llenar todo lo que es el intestino delgado. Entonces me decís, bueno, pero ¿por qué? ¿Para qué tanto? Porque justamente lo que querés, mejor dicho, lo que el médico va a querer ver acá, y fíjate es lo que esto, fíjate lo que es la pared de la víscera. Fíjate cómo cambia lo que es por un lado y lo que es acá por el otro. ¿Por qué hay esto? Diferencias de patrones. Una parte es, o sea, son las diferencias de las mucosas que hay, lo que es el yeyuní y lo que es el ilia. Esto es normal. Entonces, lo que quiere hacer ver el médico es ver cómo se detectan esos cambios. Entonces, sí o sí necesitas que haya este efecto de líquido por un lado para poder ver bien la pared por el otro. Entonces, sí o sí tienes que estar bien hidratado. Este paciente le haces los primeros estudios, vos vas, llegas, vamos a suponer que tomó todo su Barex, se deshidrató muy bien, lo pasás a la consola, haces los primeros disparos y te encontrás con que parte del yeyuno no está, o decís, ay, Dios, falta líquido. Lo mejor, sacarlo al paciente afuera, una jarra de agua, tómese todo esto, no vale necesariamente agua, simplemente agua, unos 30 40 minutos y lo volvés a pasar para ver cómo está de preparado ese paciente. Sí o sí necesitas que pase esto, que haya este efecto líquido, para poder ver bien la pared, la mucosa de lo que es bueno, todo lo que es el intestino delgado. Después, otra cosa también para este estudio, sí o sí también requiere el uso de iosina, de buscapina, porque queremos que todos esos, ¿cómo decir? Todos esos intestinos estén quietos, no se muevan. Entonces hay que detener esos movimientos peristálticos y la única forma de detenerlos es inyección de iosina unos 10 minutos antes, el paciente ingresa, hacemos todo lo que nos corresponde, bioseguridad, tac, hablamos, preguntamos también amnesis y demás, y iosina en el brazo. Después, en cuanto a la técnica, hay personas que a este estudio lo suelen hacer boca abajo. Decís, ¿por qué? Porque justamente tratan de que las vísceras se apoyen por la gravedad y que el agua, digamos, descienda y que se quede en ese lugar. Entonces, hay otras personas que lo hacen arriba, boca arriba. ¿Qué pasa boca arriba? La gravedad va hacia atrás, ¿no es cierto? Entonces se distiende hacia los costados la panza. ¿Mm? Entonces, a veces es bueno tenerlos todos ubicados en un solo lugar con la propia presión del cuerpo encima, pero también existe la posibilidad de hacerlo de otras formas, o sea, ya sean de cúbito supino o en prono, el estudio va a ser igual. Lo que es muy importante que no te puede pasar es esto, que veas la víscera vacía, sin líquido. Esto es muy importante. Después, el protocolo va a ser exactamente el mismo que hemos visto en abdomen, pero la diferencia es que vas a usar estos T2 que son bien pesados, como dice acá, T2 pesados, o Balance, tipo Balance, que se los marcan, por ejemplo, los equipos, los Philips, suelen ponerle este nombre a estos T2. T2 Balance, le dicen para que son, que te muestren bien lo que son sangre blanca, porque son en eco de gradiente, como veíamos anteriormente, y al mismo tiempo también bien pesados, para que genere este efecto, un efecto T2 bien pesado. Eh, un detallecito, fíjate, mira qué linda que salen las arterias renales acá, derecha e izquierda. La secuencia balance
es, recordar también eso, no me acuerdo si lo vimos bien en la parte de angio, para hacer angios renales sin contraste. Mira, me hizo acordar de esto, esta imagen, para poder verlas de un lado y del otro, las ambas emergencias del arterias renales sin el uso de gadolinio. Eh, ¿Qué más? Bueno, y después se estudió, requiere mucho más que esto, cortes coronales para mostrar justamente todo lo que son el abdomen en sí mismo. No necesitamos que sea tanto de hígado, sino de hígado más o menos para abajo, suficiente. Todo el protocolo es exactamente igual, salvo estas secuencias varias, ya sean en axiales y al mismo tiempo también en coronal. ¿Qué más acá? Para entero, no mucho más. Vamos para la parte obstétrica. A ver, para la parte obstétrica lo que podemos decir es que ya vamos a encontrarnos con estos estudios cuando el paciente esté en término ya de embarazo, fíjate la posición, ¿no es cierto? Ya este paciente está en término. Y en este caso se hizo para estudiar el cerebro del bebé, bueno, no, del feto. ¿Mm? Se estudió en este caso el cerebro. Eh, Se puede hacer también para estudiar la placenta en sí mismo, o inclusive a veces también para ver si hay placenta previa, que ya vamos a ver una imagen. Dice, las indicaciones entonces del sistema nervioso, seguimiento también por resonancia, al mismo también agretismo placentario, a ver cómo está esa placenta, si es placenta creta o no, hay que tener cuidado con eso. Bioseguridad, esto es muy importante, el primer trimestre de embarazo no se hace una resonancia magnética. Esto podemos decirle prácticamente que es una contraindicación exclusiva. Está en el primer trimestre de embarazo, esa paciente no ingresa al resonador. Entonces, usar el paciente y posición, obviamente ni hablar, ahí lo tenemos, y además también ya podemos saber de que estudiamos el abdomen del bebé, por ejemplo, el feto, ay Dios, y la cabeza también, lo mismo, el sistema nervioso. Eh, Acá, esto era lo que le quería mostrar. Fíjate cuando hay una normalidad, ¿no es cierto?, en el sistema nervioso, cómo hacemos un cerebro, pero en este caso el feto, ¿no? Estudias exactamente igual. ¿Cómo vas a hacer este cerebro? De la misma manera. Lo que pasa es que, como hacías un cerebro anteriormente, lo que pasa es que vas a necesitar que sea el foco más chico y al mismo tiempo que sea más chico, tratar de que los cortes no te queden, como decir, muy separados entre sí. Acá, por ejemplo, te dice que hay un corte, un thickness de 4. Por ejemplo, vos decís, es mucho para estudiar un cerebrito chico, ¿no es cierto? Para estudiar un cerebro que como puedo decir, que inclusive hasta le falta todavía. Eh, pero para este tipo de malformaciones congénicas, alcanza y sobra, mira, mira cómo te lo muestra. Entonces, más o menos, para estudiar exactamente lo mismo, seguimos el plano mayor del cerebro, porque es difícil acá encontrar un cuerpo calloso que nos diga bien la angulación, pero más o menos seguís la angulación del eje mayor, que lo tendrías así, entonces vas a seguir así justamente los cortes. Después, movimiento. Hay un montón de cosas que ya ahí ya no puedes hacer mucho, simplemente hacer las secuencias como corresponden y tratar de obtener la mejor imagen posible. Pero tener en cuenta de que se estudia directamente al feto ya antes del parto por malformaciones o inclusive para el estudio de la placenta. Este caso se pidió, por ejemplo, un estudio de pelvis, no ves una pelvis acá, gente que ya también ya está en posición, ¿no es cierto?, para de parto, pero ¿qué pasa? Mira esto, acá. Se pedía, esta explicación vino por miomas uterinos. O sea, ¿cuál era la sospecha que tenía el médico o cuál era cómo decir, el por qué, qué quería observar? Realmente fue un misterio, porque los miomas por lo general, o sea, ocupan lo que es el músculo del útero, ¿no es cierto? El tipo quería hacer hincapié justamente en lo que era ya el conducto, ¿no es cierto? Ahí lo que es el cuello del útero en sí mismo. Sé que pensaba si podía llegar a haber un mioma ahí que podía obturar la salida después del bebé para un futuro parto. No lo sabemos. Pero en este caso vino justamente por esta indicación, por miomas uterinos, para estudiar una paciente ya finalizando su embarazo. ¿Mm? Pues, ¿qué más? Bueno, acá ya se terminó esto. Disculpen por la clase media pesada, larga, pero bueno, son diferentes variantes que nos podemos llegar a encontrar dentro, digamos, de estudios normales
de abdomen, y que bueno, ni hablar también de lo que son los agregados que vamos a ver ya, pero la clase que viene, porque ya mucho tiempo no queda. A ver, para la clase que viene, les voy a dejar otra actividad para que tengan también ahí, que hagan, la miren, vean cómo están respecto a eso. La clase que viene hacemos la corrección. De ahí tocamos otros dos temas más, que son resonancia magnética funcional, espectro, y después vemos también síndrome medular, que es algo también importante, que por lo menos a modo, como decir, educativo, ¿no es cierto? Que lo vean, que sepan qué son, qué variantes hay, con qué nos podemos llegar a encontrar trabajando en resonancia. Y después ya está, se terminó, digamos, el contenido en sí, o sea, ya la clase que viene va a ser la última clase de contenido de cara a lo que es el examen. Así que, si necesitan alguna cuestión, por favor me lo dicen, hagan la actividad esta que les voy a dejar para que así la tengan ustedes ahí, vayan más o menos testeándose. Les vuelvo a indicar lo mismo para lo que es bioseguridad, manejos del paciente, fundamentales esos dos puntos porque van a ser los que le van a dar prácticamente el aprobado del examen. Una pregunta a desarrollar que va a volcar todos esos temas. Así que a leerlos. ¿Y qué más? Después, bueno, no mucho más. La verdad que no tengo que decirles mucho más que eso. Así que la clase que viene sería la última de contenido. Vamos a tratar de que sean también así algunos temas que lo podamos desarrollar todos juntos ya en la clase, que no nos falte el tiempo porque hay que hacer la corrección y los dos temas estos que les mencionaba. Así que bueno, sin mucho más que decirles, los veo la próxima clase, el próximo miércoles. Cualquier cosita, por favor, me escriben y hagan la actividad. ¿Mm? Sí, 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 a la misma hora que nos conectamos. O sea, en vez de que esté hablando yo, cuando sea el examen, les dejo para que lo puedan descargar. Yo me quedo acá conectado, así, obviamente, cualquier cosa que lleguen a necesitar o algo así, voy a estar conectado, bueno, como hacemos siempre, mientras ustedes lo resuelven y después me lo mandan. Entonces yo voy a hacer el chequeo de algunas cosas que cuando que ustedes reciban el examen, y al mismo tiempo también cuando yo lo reciba, que esté bien, que lo pueda abrir, que esté nombrado, bla, bla, bla. Y después ya la corrección, ¿no es cierto? Que la voy a hacer en la semana, así esa misma semana ya tienen la nota y tienen todo. Pero va a ser exactamente igual, nos conectamos todos, tac, y hacen el examen ustedes. ¿Eh? Así que bueno, como les decía, que, que estén bien, también, bueno, saludos para ustedes, y nos vemos en las clases que vienen ya para la última del curso. Qué horror, ¿cómo pasó, eh? Así que bueno, cualquier cosita que tengan o algo, por favor, me escriben ahí al correo bueno, despejamos dudas, lo que sea. Así que bueno, les saludo, que tengan buen fin de semana Chao, profe, y nos buen fin vemos. de... Por favor, buen fin de también para ustedes ahí. Que estén muy bien.